Buenas noches a todos los que están conectados. Gracias nuevamente por estar presente en este segundo estudio bíblico sobre sectas, lección 2, como decía Diego, lo que la Biblia enseña. Bien, porque si hacemos un recorderis de lo que vimos la semana pasada, estamos viendo diferentes tipos de sectas que creen estos grupos de sectas que lo habíamos dividido en tres grupos totalmente diferentes. Entonces, el día de hoy lo que vamos a estar viendo, lo que vamos a estar observando es cuáles son esas doctrinas fundamentales o generales que se definen como doctrinas de la ortodoxia, o sea, lo que define qué es el cristianismo en sí, qué es el cristianismo en sí y qué es lo que a través de toda la historia, conforme a lo que la Biblia dice, se ha creído, ¿ok? Entonces vamos a estar viendo eso el día de hoy, ¿ok? Bien, antes me gustaría que oremos, que el Señor pueda dirigir este tiempo, ¿ok? Oramos. Gracias, Padre, por tu gracia, tu misericordia y por el tiempo que nos permites a nosotros poder estar reunidos por medio de esta modalidad de Zoom. Señor, gracias por los hermanos que están conectados, que están siendo fieles eh, en poder, Señor, participar de este estudio y poder aprender de tu palabra, lo que tú enseñas acerca de tu verdad, Padre, de todas las doctrinas fundamentales que nosotros tenemos que tener claras y presentes, Señor, que tú nos puedas guiar a entenderlas y también para poder comparar cuando alguien no cree aquellas cosas que tú has dejado bien claras en tu palabra, mi Dios. Bendice a mis hermanos y que este tiempo sea de provecho en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, empezamos. Bien, lo que la Biblia enseña, este es el título de la lección del día de hoy. Vamos a estar viendo algunas doctrinas. No vamos a ver en su máxima amplitud, porque obviamente no hay tiempo para eso, pero sí vamos a estar viendo aquellas doctrinas que son fundamentales y consideradas, como yo dije al principio, básicas. Son básicas y fundamentales. O sea, cuando digo básico es que debería ser la responsabilidad de todos los cristianos tener una idea, una noción. Y si me preguntan a mí, yo diría que sería algo de manera de carácter obligatorio que todo creyente que ha creído en Cristo Jesús, que ha nacido de nuevo, que es salvo por la gracia de Dios, entender estas verdades, ¿ok? Entonces, el propósito es ese, como dice aquí, eh, que usted conozca las enseñanzas básicas de la Biblia para que esté preparado o preparada para enfrentarse con personas sectarias. Ahora bien, cuando yo digo o cuando estamos diciendo preparado, no estamos diciendo como que tú tienes que ponerte en una posición de lucha o de pelea cuando conoces a alguien. Recuerden que la semana pasada habíamos dicho que la idea es ganar a la persona y conocer un poco su contexto en la medida de lo que se pueda cuando estás conversando con alguien. No es ponerse a discutir con ellos de tú a tú como dos personas discuten temas políticos, por decirlo así. Esa no es la idea. Pero también entendemos, y había mencionado que los sectarios sí van directamente a atacar doctrinas fundamentales del cristianismo. Entonces, cuando eso ocurre, obviamente, con mansedumbre, uno hace una oposición, pero con mansedumbre reconociendo y recordando de que la idea es poder ganar a la persona, porque tal vez esa persona tiene un conocimiento de estas doctrinas que tal vez no conoce, pero tú sí, pero tú sí. Entonces, esa es la idea, no es enfrentarse como en el sentido de pelear, sino cuando ellos atacan, tu poder defender lo que crees. Y dice, y que usted puede explicar con facilidad y exactitud lo que cree. Entonces ya eso sería bastante claro, ¿no? Entonces, vamos a una breve introducción, abriendo con estas preguntas. Por ejemplo, estas son preguntas que las personas se hacen o que todas las personas en algún momento se hacen. Yo me la hacía cuando era niño. Por ejemplo, la primera pregunta yo me la hacía cuando era bastante niño. Yo siempre creía que Dios era como el sol, que alumbraba todo y podía ver todo y estaba ahí, ¿no? Pero para nosotros que somos hijos de Dios, que somos creyentes, yo puedo preguntar eso, ¿no?
cómo es Dios, ¿es Cristo un hombre o es Dios? ¿Es la Biblia la única autoridad máxima para los creyentes? Entonces, todas estas preguntas son comunes y también son súper importantes porque muchos cristianos, aunque ustedes no lo crean, no podrían contestarlas si no tienen como fundamento la palabra de Dios, o sea, que la escritura es su máxima autoridad. Y muchas veces los cristianos no son capaces de dar razón de lo que creen o de la esperanza que hay en ellos, como dice 1 de Pedro 3:15. Entonces, la responsabilidad del cristiano es aprender y vivir hoy lo que la Biblia enseña, ¿ya? Entonces, es responsabilidad de todos nosotros aprender y vivir, escuchen eso, y es fundamental, aprender y vivir hoy lo que la Biblia enseña. No solamente saber, es también vivirlo. Creo que cuando una persona aprende lo que la Biblia enseña y lo vive, tiene toda la aprobación de Dios para poder enseñar lo que su palabra dice. Entonces, eso es como manera de introducción. El versículo que estábamos leyendo, 1 de Pedro 3:15, va muy relacionado con lo que acabo de mencionar, que dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice, estad siempre preparados. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, me gusta este versículo porque está siendo bastante claro cuando dice estar siempre preparados, estar siempre preparados. Y yo creo que una de las cosas que la iglesia en general ha olvidado es eso, estar siempre preparado para presentar defensa, o sea, defender la fe porque va a ser atacada. Dice con un espíritu de mansedumbre. Obviamente recordemos que la mansedumbre es un fruto es parte del fruto del Espíritu Santo. Dice, y reverencia, obviamente con respeto, ¿no? Ante todo aquel que os demande razón. Entonces, esto Pablo no se lo está escribiendo a los teólogos, a los eruditos, a los pastores, digo, Pedro, corrijo, no se lo está diciendo a los eruditos, los teólogos, a los que se dedican a estudiar Biblia, los que fueron al seminario, no, eso se lo está diciendo a todos en general, o sea que es una responsabilidad de todos nosotros estar siempre preparados. La modalidad en la cual vamos a estar dirigiendo el estudio bíblico de hoy es que hagan sus preguntas. Yo voy a colocar preguntas, pero no para responder, solo para que piensen, porque al final vamos a dejar espacio para las preguntas, los comentarios y también para el quiz que ya Diego tiene preparado para nosotros, ¿ok? Entonces, como decía, es responsabilidad de todos nosotros estar siempre preparados, no es para algunos, es para todos. Empezamos con la primera doctrina fundamental que el cristianismo tiene que tener clara, o mejor dicho, nosotros como iglesia, esta doctrina la tenemos que tener bien marcada, bien clara, quién es Dios, o el Dios que la Biblia menciona, nosotros deberíamos saber quién es, ¿ok? ¿Quién es? Por ejemplo, dice, Dios es el creador de todas las cosas, es una persona que piensa. Si estás ahí, me acompañas a Isaías 55:8, que dice así, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Entonces, aquí Dios está marcando una diferencia entre Él y nosotros. Él no piensa como nosotros. Dice que sus caminos no son como nuestros caminos no son como los de Él. Ni mis caminos, dice, ni vuestros caminos, mis caminos. O sea, lo que el hombre tal vez busca no es lo que Dios busca. Entonces, lo que el hombre piensa no es lo que Dios piensa. Entonces, aquí ya podemos estar viendo por este pasaje que Dios está diciendo, hay una diferencia entre mi persona o lo que yo soy y entre ustedes. En este caso, obviamente, está hablando, dice que mis pensamientos no son como los de ustedes. O sea, que Dios no piensa como nosotros. Ya aquí está, eso es lo que está diciendo. En Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre
en la tierra y le dolió en su corazón. Bien, y este es uno de los versículos que es utilizado por muchas personas para decir, ah, cómo Dios se arrepiente. Y, y la conclusión a la cual llega es que como Dios no se arrepiente, y ahí dice que se arrepintió, el sectario, ¿qué va a decir? Bueno, la Biblia se contradice, porque hay otro pasaje que dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, pero aquí dice que se arrepintió. Entonces la Biblia se contradice. ¿Y cómo voy a creer un libro que es una contradicción en sí misma? Esto es interesante porque el que ataca lo que la Biblia dice, dice, se contradijo. Entonces, el hecho de que algo se contradiga en la mente de estas personas descalifica por completo lo que, lo que se está tomando como autoridad, que en este caso es la Biblia. Entonces, una contradicción no es aceptada en la mente de ellos, pero cuando tú hablas con ellos y les presentas los argumentos que contradicen su teología o su doctrina, ellos no lo ven o no lo quieren ver y lo defienden. Pero en este caso, cuando ven esta aparente contradicción, porque no es una contradicción en sí misma, sino que es cuando entendemos la palabra aquí sobre arrepentimiento, la idea que se entiende es que Dios le pesa o le duele, le dolió. O sea, eh, cuando dice se arrepintió Jehová, o sea, que la idea es, podemos revisar el pasaje, podemos revisar el pasaje y la palabra arrepentirse tiene diferentes formas de traducirse, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la palabra arrepentirse aquí es confortar. Confortar, podemos ver los diferentes usos, si me dan un tiempo aquí para revisarlo. Se consoló, es la palabra, se consoló, consolarse, como Dios se autoconsoló, se autoconsoló de haber creado al hombre, ¿ya? Entonces, si se fijan ahí, en ese pasaje, no es que Dios se arrepiente como nosotros entendemos el arrepentimiento de que, bueno, hice algo mal y me arrepiento de eso que hice y ahora regreso y lo corrijo en ese sentido, sino que dice, confortó Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. La idea es como que Dios está autoconfortándose por lo que el hombre hizo, pero dice, y le dolió en su corazón. Ah, bueno, el hombre hizo esto, me duele en mi corazón. El hombre hizo esto, me duele en mi corazón. Pero la idea de la confort, por ejemplo, la palabra puede traducirse como aplacarse, ser consolado, estar apesadumbrado. Tiene diferentes tipos de traducción. Entonces, en esa dirección de consolarse, autoconsolarse por lo que el hombre hizo y le dolió en su corazón, es la idea que está transmitiendo aquí, no la idea de un arrepentimiento como nosotros lo entendemos. Cuando se hace estudio bíblico y cuando enseñamos, y si Dios lo permite más adelante, cuando podamos dar clases de hermenéutica, eh, se hace estudio de palabras. Yo le he mencionado anteriormente que se hace estudio de palabras y cuando hay un pasaje así que es como un poco complicado, siempre va a ser bueno ver cómo esa palabra en el texto hebreo, porque recordemos que la Biblia se escribió en hebreo y en griego, y en arameo en algunas porciones, siempre va a ser bueno revisar esa palabra. Y hoy en día hay una infinidad enorme de herramientas gratuitas en Internet por la cual tú puedes revisar revisar cada palabra, cómo se utilizó dentro de su contexto, dentro de la palabra de Dios. Entonces, esa es la idea. Bueno, como que le dolió, pero Dios se autoconforta. Dios se autoconfortó y le dolió en su corazón. Entonces, esa es la idea. Dice que Dios siente, según lo que estamos viendo en Génesis 6:6, y también Dios decide. Por ejemplo, en Hechos 4:28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Eso es
en Hechos 4:28. Y Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, obviamente lo que estamos viendo aquí es que Dios decide, toma decisiones. Hablando del Dios Padre, ¿ok? Dice, y solo hay un Dios. Deuteronomio 4:35 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. No hay otro fuera de él. Y el 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí en estos pasajes es necesario hacer una aclaración. ¿Por qué Dios insistía tanto en decirle a la nación de Israel que solo había un Dios? Y yo pudiese preguntar ahora, o sea, para ti, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa hay un solo Dios? Si yo te pregunto, para ti, ¿qué significa que hay un solo Dios? ¿Ustedes saben cuántos pasajes hay en la Biblia de Dios diciendo a la nación de Israel que solo hay un Dios, que no hay otro Dios, solo hay un Dios, no hay otro Dios? ¿Por qué Dios insistía tanto en eso? ¿Por qué Dios insistía en tanto en decirle eso a la nación de Israel? Y muchas veces ellos lo pasaron por alto o no lo quisieron entender. ¿Por qué la Biblia dice eso? Que solo hay un Dios. Y puedo preguntarlo para que respondan ahora, pero, o al final también. Pero voy a dar una idea bien, bien breve. O sea, en el antiguo Israel, la idea de la existencia de un solo Dios no era la cosmovisión de todo el antiguo cercano oriente. O sea, que para nosotros hoy en día, yo te menciono, si yo te digo hoy en día, mencióname otro Dios aparte del Dios de la Biblia, para ti sería muy difícil decirme un nombre o concebir un nombre de un Dios que no sea el Dios Padre del Señor Jesucristo. Yo creo que tú no me pudieses mencionar ninguno, porque en tu mente tú creciste, nosotros acá en Occidente hemos crecido de que no existe otro Dios aparte del Dios de la Biblia. Ya eso es parte de nuestra cultura, el saber de que Dios está por encima de todo. Pero en los tiempos bíblicos eso no era así. En los tiempos bíblicos, Dios, el Dios de la Biblia, era un Dios más en medio de otros dioses que la gente creía o que la gente entendía. Como que, bueno, Dios es un Dios más, pero también hay otro Dios. Eh, y hay otro Dios y hay muchos dioses. La idea era que como hay muchos dioses, la persona podía elegir en qué Dios creer, pero Dios le dice a la nación de Israel y se lo dice a la nación de Israel porque Dios eligió a la nación de Israel y le dice, no hay otro Dios, no hay otro Dios. Jehová uno es, soy un, yo, Jehová, el nombre es Jehová, el Dios de Israel, yo soy el que soy, es uno. Este Dios es uno, no es un Dios más, sino que este Dios es único. Eso es lo que está diciendo. Pero podemos ampliar un poquito más de eso en futuras lecciones. ¿Y por qué la nación de Israel le costaba entender eso? Porque todos los pueblos vecinos tenían diferentes dioses y por qué nosotros tenemos que tener uno nada más. Oye, es como decir, bueno, yo puedo tener, va a ser la ilustración un poco loca, pero creo que entra. Porque yo puedo estar clarito que la mayoría de las personas que me están escuchando ahorita mismo tienen más de una Biblia en su casa, por decirlo así. Pero viene alguien, no sé, al pastor de alguna iglesia y le dice, en tu casa solo puedes tener una sola Biblia o solo puedes usar una sola Biblia, porque no hay otra Biblia como esa. Entonces tú te haces la idea como que, ¿en serio? ¿Por qué no me puedo tener una Biblia si puedo tener dos, tres, cuatro, cinco? Es mejor tener más que menos. Bueno, esa idea, así pensaba la nación de Israel. ¿Por qué un solo Dios? Puedo tener otros dioses también que me puedan ayudar en otras cosas, en otro sentido, en otras direcciones, en otras cosas, y así. Entonces, por eso ellos tenían esa idea, y obviamente Dios le corrige eso, porque en ese tiempo,
por decirlo así, como que la moda era tener muchos dioses o la necesidad era tener muchos dioses. La necesidad, como que necesito un Dios que me ayude con mi prosperidad, necesito un Dios que me ayude con, eh, no sé, tener comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos buscaban un Dios para cada necesidad, pero Dios está diciendo, no, yo soy el único. Y sobre mí recae todo lo que tú necesitas. Y eso era difícil para ellos. Entonces, dice, y la Biblia dice que Él es espíritu. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ahora bien, este pasaje a mí me encanta muchísimo por el hecho de que es el único pasaje que define a Dios como un espíritu y está en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa eso? O sea, que muchos en el Antiguo Testamento entendían a Dios o pensaban en Dios como un ser físico. Ellos tenían una idea de Dios como un Dios físico, o sea, un Dios que era como que un Dios que tenía un aspecto físico y que el hombre no podía ver. Y otros pensaban que sí se podía ver. Entonces, había esta dualidad de pensamiento, Dios se puede ver o Dios no se puede ver, porque en Éxodo dice que, porque Dios dice, no me verá el hombre y vivirá, no me verá, o sea, no me verá el hombre y vivirá, o sea, que si el Dios está diciendo eso, que Dios puede verse. Entonces viene Jesucristo, viene nuestro Señor y dice, Dios es espíritu, y corrige eso, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que la adoren. Incluso hay algunos talleres por ahí en internet, algunos buenos, otros malos, que hacen como un estudio de esto, de que Dios, la idea que se tenía era que Dios era un ser físico, que no se podía ver, que se podía ver, pero si se veía, moría. Por eso cuando, si más no me equivoco, cuando ellos veían, creo que Gedeón, cuando vio al ángel de Jehová, él dijo, he muerto porque mis ojos han visto a Dios. Entonces él dijo, wow, entonces si vi a Dios, entonces voy a morir. Y el ángel le dijo, no morirás. Entonces la idea, esa era la idea. Pero Dios está diciendo acá, bueno, Juan, mejor dicho, está diciendo que Dios es un espíritu. O sea, que la doctrina de que Dios Padre es un espíritu se fundamenta mayormente en el Nuevo Testamento más que en el Antiguo Testamento. ¿Eso para qué? Para que lo tengamos ahí presente, ¿ok? Entonces, esto es lo que tiene que ver con Dios. Dios, podemos decir más acerca de Dios, obviamente, pero esto es así a modo de resumen, pero conociendo quién es Dios y sabiendo quién es Dios y que solo hay un Dios y que ese Dios siente, piensa, decide, también nos ayuda a nosotros a entender o a creer de que, bueno, nosotros hasta cierto punto reflejamos los aspectos de Dios, porque nosotros también pensamos, sentimos, decidimos, y obviamente eso remite a Génesis cuando dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y su semejanza. Entonces, eh, para que eso nos pueda ayudar a tener una idea de quién es Dios. Y menciono eso también porque hay algunas corrientes que enseñan que, bueno, que nosotros no podemos pensar que somos hechos como conforme a la imagen de Dios, o no, esa idea tenemos que sacarla de nuestra cabeza, porque Dios es tan sublime y solamente compararlo con el hombre puede ser considerado blasfemia, pero nada más lejos de la realidad. O sea, nosotros obviamente no somos como Dios, hay una diferencia entre Él y yo, entre Él y nosotros, pero sí podemos estar claros de que nosotros reflejamos esos aspectos del ser de Dios, ¿ok? Entonces, pero no somos como Dios, ni somos igual a Dios en muchos sentidos. Entonces, pasamos entonces a el Señor Jesucristo. En cuanto a Dios, vimos que Él es el creador de todas las cosas, vimos que Él piensa, decide, siente, que solo hay uno, y la Biblia dice que es un espíritu. Entonces, en cuanto al Señor Jesucristo, la Biblia enseña que Cristo es 100% y completamente. ¿Y por qué pongo completamente aquí? Ahora voy a explicar eso.
que es 100% Dios, Filipenses 2 5 al 6, Tito 2 13, Hechos 1 8, y también es 100% completamente hombre, Mateo 1 18, Lucas 2 52 y Galatas 4 4. ¿Por qué menciono completamente? ¿Por qué? Porque el sectario, y esto lo he escuchado ya varias veces, el argumento es este, y a veces yo lo utilizo, a veces yo he usado este argumento para hacerle preguntas a los hermanos y para que piensen. Y ya a veces funciona, a veces funciona. Por ejemplo, el argumento es este. eh, la Biblia enseña que Cristo es 100% Dios. Espérate, ¿y dónde en la Biblia habla del porcentaje? ¿Dónde en la Biblia habla de porcentaje? ¿Dónde dice 100% Dios? ¿Dónde dice eso? ¿O dónde dice 100% hombre? Entonces, si se fijan, el sectario se está enfocando en la palabra en sí más que en el concepto en su totalidad. Porque dicen, ¿dónde en la Biblia dice 100%? Entonces, eh, cuando estas personas dicen eso acerca del Señor Jesucristo, automáticamente, si tenemos la posibilidad en el futuro de poder eh, estudiar apologética cristiana y filosofía cristiana, son dos cursos que también lo tenemos listo. Bueno, yo los tengo listos en mi, en mi cartera de enseñanza. eh, Siempre va a ser bueno cuando se estudia filosofía reconocer falacias, porque ¿qué es una falacia? Es una proposición que pareciese decir una verdad, pero en realidad es una mentira. Cuando el sectario está diciendo, donde la Biblia dice 100% hombre, 100% Dios, enfocándose en la palabra 100%, lo que él está utilizando la falacia de la palabra perdida. O sea, eh, la falacia de la palabra perdida enseña que porque la palabra no está en el párrafo, en el documento o en la afirmación que se hace, entonces se tiene que desechar completamente la afirmación. O sea, tendríamos que desechar que Jesús es 100% Dios, 100% hombre, por el simple hecho de que 100% no está. Pero ¿cuál es el error con esa falacia? De que el hecho de que no esté al 100%, vamos a ponerlo aquí el número con el porcentaje, el hecho de que no esté en la Biblia, eso no significa que el concepto no esté, porque sí está, por decirlo así. Entonces, el sectario va a utilizar eso, va a decir eso, porque lo utilizan muchísimo. Entonces, por eso es necesario que nosotros podamos identificar falacias comunes, o sea, verdades aparentes verdades, pero en realidad son mentiras en cuanto cuando ellos dicen estas cosas. Entonces, cuando tú le dices, bueno, estás cometiendo la falacia de la palabra perdida, porque, y a veces ni ellos mismos saben qué es eso. Entonces, el hecho de que la Biblia diga, cuando estamos diciendo 100% hombre, Dios, por eso está entre paréntesis, porque lo que se quiere decir es que Cristo es completamente Dios, o sea, es Dios completo, no una parte de Dios o un reflejo de Dios o una imagen chiquita de Dios, nada, no, Jesús es Dios en todo su ser, eso es lo que se está diciendo, eso es lo que se está diciendo. Y por eso hay los versículos que están marcados y son versículos clave para comprender esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no comprendemos estos pasajes que hablan acerca de la deidad de Cristo, lo que ocurre es que el sectario va a decir, no, mira, tú revisaste esto, tuviste esto. Por ejemplo, en Filipenses 2 5 6 dice, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Entonces, dice forma de Dios y después dice ser igual, ser igual. Anteriormente, no sé si recuerdan que yo dije, nosotros no somos iguales a Dios, pero aquí el apóstol Pablo sí lo está diciendo, ser igual, o sea, igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice, tiene la forma de Dios. Y la pregunta es si nadie ha visto a Dios, ¿por qué tiene la forma de Dios? ¿Cuál es la forma de Dios? Sí, tiene un poco de sentido, ¿no? Pero Pablo lo está diciendo. O sea,
No puede alguien tener la forma de Dios y no ser Dios. Eso dicen los estudiosos. ¿Cómo algo puede tener la forma de Dios y no ser Dios? Es ilógico. O sea, si tiene la forma de Dios, entonces es igual a Dios. Y eso es lo que el versículo está diciendo, que Jesús es Dios. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, dice, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, eh, y aquí también hay que tener un poquito de conocimiento de español, porque ahí la conjunción conecta, ¿no? La I, eso conecta el Dios con Jesucristo, no está separando, sino que lo está conectando. Bueno, creo que en griego la conjunción es kai y la conjunción kai es para unir cláusulas, unir cláusulas. Entonces, en este caso, Dios y Salvador Jesucristo está diciendo, hey, Jesucristo es nuestro Salvador y también es Dios. Y Pablo lo está diciendo. En Hebreos 1:8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y obviamente es una referencia a un salmo. Déjenme buscarlo. Ah, ya había abierto. Es una referencia del Salmo 45:6-7. Salmo 45:6-7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Entonces, obviamente, acá está diciendo que usando este pasaje, el autor de Hebreo se lo está aplicando a Jesucristo, diciendo que ese pasaje está hablando de el Señor Jesucristo. Y esta es una de las doctrinas que a mí más me fascinan, o sea, la deidad de Cristo, o sea, la doctrina de la deidad de Cristo, de que Jesús es Dios, es una de las que más a mí me encantan y me fascinan, porque cuando tú estudias la deidad de Cristo, como, como siendo hombre y siendo Dios, eh, pudo o logró hacer todo lo que hizo para nuestra redención, la verdad que uno deja uno sin palabras, y más cuando ves pasajes en el Antiguo Testamento que tú dices, wow, aquí este pasaje, el autor del Nuevo Testamento se lo está aplicando o está diciendo que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Y ese Dios del Antiguo Testamento se hizo visible para nosotros, se hizo visible para nosotros. Es como grande, es Dios, el Hijo, viniendo a la tierra para tener una relación con nosotros. Eso es maravilloso. A mí eso me encanta muchísimo. Entonces, pero bien, no solamente que Jesucristo es Dios, sino que también es hombre. Pero antes de pasar a que Jesús es hombre, los sectarios les fascina atacar la deidad de Cristo. Es una de las cosas que más a ellos les fascina. Les encanta poner en tela de duda de que Jesús no es Dios. Y mucha gente, muchos cristianos que en su momento creyeron que Jesús es Dios, hoy en día lo niegan. O sea que tal vez tú aquí, ni Dios lo quiera, yo no desearía eso, pero tú estás oyendo aquí que Jesús es Dios y mañana pasado empiezas a dudar de que eso no es así. Si eso te ocurre, por favor, escríbenos, llámanos, todas tus dudas, ven y plantéalas acá. No vayas a internet a buscar respuestas, porque, porque si haces eso, vas a encontrar gente que no conoce, tú no conoces su contexto, su vida, absolutamente nada, y te puede enredar enseñándote que Jesús no es Dios, diciendo esos versículos no quieren decir eso, por esto, esto y esto. Entonces, eso ha pasado y mucha gente ha caído en esa trampa, ¿ok? Entonces, cuando dice que también es hombre, que Jesús es Dios, no, es hombre, en Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea que Jesús nació de un nacimiento, su concepción fue milagrosa, pero,
pero su nacimiento o su gestación en el vientre de María fue tal cual como la de una persona normal, común y corriente. Y entonces, o sea que para que fuese un hombre tenía que nacer de mujer, o sea, tenía que nacer de una mujer. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que tuvo un crecimiento también, como todas las personas cuando crecen, ¿no? El proceso normal del nacimiento es que naces y creces. Entonces, obviamente, pero obviamente el pasaje está diciendo que crecía, dice, en sabiduría, en estatura, en gracia, para con para con los hombres, ¿ok? Gálatas 4:4, Gálatas 4:4 dice, ya lo busco, que el pasaje no lo tengo disponible aquí. Ah, ¿quieres que lo leamos? Sí, por favor, léelo. Dice, Cuando viene el cumplimiento del tiempo, porque ajá, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. exacto. Dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley. O sea, en pocas palabras, que él tuvo un nacimiento físico, nació de mujer, con normal, y también nació, nació bajo la legislación de la ley. O sea, cuando la ley de Dios estaba vigente en la nación de Israel. O sea, lo que es lo que da evidencia de que Jesucristo fue un ser humano, tal cual como tú, como yo. Aunque hay, hay, hay sectarios que dicen que eso tampoco es así. Y obviamente no me voy a meter ahí a explicar todo lo que ellos dicen, pero el argumento sencillo de ellos es como que, bueno, eh, si Jesús es igual a nosotros en cuanto a su humanidad, o Jesús es como uno de nosotros en cuanto a su humanidad, entonces eso lo descalifica para que sea Dios, porque Dios no es un hombre. Y llegan a esta conclusión toda tergiversada, eh, diciendo, no, no puede ser, Jesucristo es un hombre en el sentido de funcionalidad, pero como naturaleza no lo es. Y hay varios maestros en internet que enseñan eso, pero bueno, yo no me diría decir maestro, falsos maestros, enseñan eso también. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y obviamente cuando Dios permita que enseñemos cristología, todas esas cosas se refutan o se contraargumentan. Eh, pero bueno, avanzamos. Dice, su muerte es el sacrificio perfecto por el pecado del ser humano y hace posible que cada persona se acerque a Dios. El hecho de que Jesús nació, creció, vivió y murió, y no murió como cualquier ser humano, o sea, su sacrificio o su muerte tuvo el beneficio para, para toda la humanidad poder tener la capacidad o la posibilidad de ser redimido. Entonces, eso es que Dios haya determinado que su hijo muera para redimir a la humanidad, es una clara evidencia de que Jesús eh, es Dios, pero también un hombre. Porque en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y alguien que me lea Gálatas 3:13, no sé por qué las porciones de Gálatas no me las resalta acá. Alguien que me lea Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. Exacto, exacto. Y Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Todos estos pasajes lo que están indicando es que Jesús murió por nuestros pecados, que Él hizo posible que nosotros pudiésemos ser redimidos de la maldición del pecado. Entonces, que Jesús haya muerto como un hombre para redimirnos a nosotros, o sea, en pocas palabras, la muerte de Cristo es una clara evidencia de su humanidad, de que Él es es un ser humano. Él fue un humano como nosotros. Entonces, cuando estaba aquí en la tierra, con todas las características de un ser humano. Entonces, no crean, si amo, para cerrar esta parte, yo diría, no crean si te dicen que Jesús no fue un humano. Eso fue una doctrina que fue atacada, eso fue una doctrina que por los herejes a través de la historia siempre estuvieron atacando, que Jesús no fue un ser humano, que Jesús no era Dios. Creo que creo que la doctrina de que Jesús es Dios en debate, o sea, demoró en debate aproximadamente casi 4 siglos. O sea, la cristiandad estuvo defendiendo la deidad de Cristo casi 4 siglos, o sea, casi 400 años. O sea, por 400 años se estuvo atacando que Jesús no es Dios y también que Jesús no pudo haber sido un hombre como nosotros. Eh, Porque ahorita mismo estamos viendo sectas, pero también hay un curso que se llama Historia de las herejías. O sea, que se puede revisar todas las herejías a través de la historia hasta el día de hoy, cómo han evolucionado. O sea, las falsas enseñanzas, cómo han evolucionado desde los tiempos bíblicos hasta el día de hoy. Hay mucho que estudiar, hay mucho que revisar, pero eso solamente es como para que ustedes tengan una idea de que la persona de Cristo es la persona más, ha sido la persona más atacada a través de la historia del cristianismo, la persona de Cristo. Bien, también de Cristo dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres aparte de Cristo. O sea, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. O sea, no, porque Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12 dice, y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, estos pasajes están dejando por sentado de que entre la humanidad y Dios, Jesucristo está. Y ese mediador es Dios y es hombre al mismo tiempo. Y solo una persona así es posible, puede hacer posible que el hombre que está separado de Dios vuelva o retorne en su relación con Dios. Tiene que tener ambas partes. Por eso es necesario tener esto claro. Porque si tú no tienes claro que Jesús, si tú dices que Jesús no es Dios, entonces ¿cómo nos acerca a Dios? Y si no es hombre, entonces ¿cómo se identifica con nosotros? Las dos cosas son necesarias para la salvación y para la restauración de la relación entre la humanidad y Dios. Y eso no es negociable. Esto no es negociable. Tú no puedes decir, bueno, yo voy a seguir con mi cristianismo, pero ¿sabes qué? Jesús no es Dios. Ya en el momento que tú haces eso, o en el momento que una persona hace eso, ya queda descalificada para decir que está practicando un cristianismo eh, sano. No está practicando un cristianismo sano. Ya se desvió completamente de lo fundamental del cristianismo. ¿Ok? Entonces vamos con el Espíritu Santo. Vamos con el Espíritu Santo. Bien, la Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona porque dice que piensa, 1 Corintios 2:10 al 11, que dice, pero Dios nos la revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y también decide. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Dios quiere. Ya, 1 Corintios 12:11.
Y también se dice que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una simple fuerza, ya que en Hechos 5 3 4 dice, pero, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, aquí está comparando al Espíritu Santo con Dios, y los pasajes que vimos anteriormente hablan acerca de lo que el Espíritu Santo hace. Entonces, cuando las personas dicen, no, el Espíritu Santo, cómo puede el Espíritu Santo ser una persona? Las, las, los testigos de Jehová son característicos por enseñar, y creo que las raíces hebreas también enseñan eso, de que el Espíritu Santo no es Dios, Él es una fuerza activa, por el simple hecho de que cuando se describe al Espíritu Santo, es el espíritu de poder. Entonces ellos dicen, ah, sí, es un espíritu de poder, por eso es una fuerza. Esa es la conclusión de ellos. Entonces, no, pero cuando tú le dices, ¿cómo una fuerza puede, eh, des- eh, cómo una fuerza puede decidir, pensar, hacer, tomar acción, etcétera? Ellos no responden cuando uno le pregunta estas cosas. Ellos contraargumentan diciendo, entonces el amor también es Dios. Porque cuando Pablo describe el amor en 1 Corintios, si más no me equivoco, 12, creo que es 12, 13, dice, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Entonces, esas son características de una persona, ¿cierto? Ah, bueno, entonces el amor también es una persona. O sea, no responden la pregunta que uno le hace, sino que contrarrestan la pregunta con otra pregunta, utilizando el amor como un ejemplo de que también es una persona, es un ser pensante y todo eso, porque Pablo describe eso en Primera de Corintios. Y yo puedo preguntar, ¿cuál es el problema con ese razonamiento con el cual estas personas contrarrestan la idea de que cómo ellos pueden explicar que el Espíritu Santo decide, piensa, siente, etcétera, o se entristece? ¿Cuál es el error en el razonamiento cuando dicen, ah, entonces el amor también es una persona? Porque el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Ah, el amor no hace nada indebido, entonces el amor también hace. Entonces el amor también es Dios. ¿Eso es lo que me quieres decir? Así dicen. ¿Cuál es el problema con ese planteamiento? Bueno, apúntalo ahí y responde. Si quieres responderlo, al final lo podemos ver, ¿ok? Porque dije que las preguntas las podemos dejar al final. Dice, Él no es una simple fuerza, es persona y también Dios. Hechos 5 3 al 4 dice, y dijo, ah, ya lo leímos, sí, es cierto, ya lo leímos. Están igualando al Espíritu Santo con Dios porque Ananías y Zafira cometieron este pecado de engaño, ¿no? Bien, la Trinidad, otro tema que me fascina, porque también me fascinan todos los temas que son utilizados para atacar el cristianismo. Todo lo que tiene que ver con ataque, más ataca al cristianismo, son los que más me gustan. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios y por su gracia y su misericordia, Dios me ha permitido poder revisar, me ha podido, me ha podido, me ha podido ayudar a poder revisar estos temas en profundidad. O sea, alguien ataca una cosa que me pasaba siempre. Alguien atacaba la doctrina de Cristo y decía algo acerca de Jesucristo que tiene sentido o que parece tener sentido. Yo digo, oye, eso es verdad, mira lo que están diciendo. ¿Cómo es posible que Jesús haya nacido del Espíritu Santo? Eso significa que hubo una concepción entre un espermatozoide y un óvulo, porque así es que ocurren las cosas. Y, wow, es verdad lo que la persona está diciendo. Pero ¿cómo cuando yo escucho cosas como esta, lo primero que yo hago es, ok, ¿tiene sentido eso que estás diciendo? Pero no puedo yo decir, tienes razón y abandono mi creencia fundamental
hoy, porque te escuché a ti hoy y decido creer lo que tú me estás diciendo en el acto, o sea, de una vez. Eso para mí, eso no tiene sentido. Aun si, si el argumento del sectario tiene sentido, tu acción o lo que tú decides en el momento no tiene sentido. No tiene sentido que una persona te diga, es verdad, entonces lo creo y abandono todo lo que tengo, todo lo que yo siempre creí. Eso es, yo diría que eso es súper absurdo. Lo correcto, lo sano, lo lógico, lo normal, lo que ocurre cuando alguien te da una información que parece cierta, que parece cierta, tu responsabilidad siempre va a ser, oye, voy a revisarlo, voy a analizarlo, voy a ver quién más llegó a la conclusión que esa persona llegó. Voy a ver qué dice la palabra de Dios. Voy a meterme en oración, Señor. eh, Ayúdame a comprender esto. Enséñame por medio de tu palabra, pero también ayúdame a hacer mi parte. Voy a investigar, voy a revisar, voy a ver eso que él está diciendo, si alguien más lo analizó en el pasado y cómo lo analizó y quién. Todo este ejercicio intelectual es necesario para decir, oye, sabes que tienes la completa razón, porque hacer lo contrario sería absurdo decir, sabes que tienes razón completamente y abandono y decido creer. Nunca hagas eso, nunca hagas eso, porque la experiencia, en el caso mío, la experiencia a mí me ayudó muchísimo, sabes que, oye, tienes, y eso lo aprendí, y eso lo aprendí de algunos eh, compañeros, de por ahí, que me hice amistad con algunos compañeros de grupos de WhatsApp. O sea, hey, Roberto, sí, tiene sentido lo que está diciendo, pero ¿sabes qué? Vamos a meternos a estudiar eso para ver si es verdad. ¿Y qué es lo que siempre ha pasado? Que cuando nos metemos a revisar el tema, nos damos cuenta que hay un error en el planteamiento de la persona que te dijo lo que te dijo. Siempre hay un error. Y yo siempre he podido ver errores cuando dicen cosas como esa. Y por eso es necesario hacer este ejercicio. Hey, sí, tiene sentido, no te voy a creer, yo lo voy a revisar. Así, lo voy a revisar. Y si es posible revisarlo en grupo con otros hermanos, eso es muchísimo mejor. O sea, que tú tengas un tema y tú me estás causando inquietudes, tú, oye, llama a los hermanos, llama al líder, al pastor, ya, o sea, siempre alguien dentro del cristianismo, dentro de la comunidad eclesiástica, te puede ayudar en cuanto a cosas como esa. Incluso la persona que tú consideras que tal vez no sabe mucho de Biblia, te puede ayudar con esas cosas, porque Dios va a utilizar todo lo que Él tiene disponible para ayudarte a ti, la oración, su palabra, los hermanos, o sea, muchos recursos Dios tiene para ayudarte cuando tú caes en una confusión. En el caso de la Trinidad, también es uno de esos casos que también es fuertemente atacado, demasiado atacado por los sectarios. Si tú eres trinitario, entonces te van a decir, tú eres católico. ¿Por qué? Porque la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, fue la Iglesia Católica la que la formuló. Ese es uno de los planteamientos en la cual ellos llegan, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia. Dice, en las Escrituras se llama Dios a tres personas, pero no por eso deja de ser un Dios. No por eso deja de ser un Dios. No son tres dioses, no son tres dioses, triteísmo, no significa eso. Es tres personas, pero es un Dios en esencia. O sea, lo que su ser es en sí mismo es Dios, ¿ya? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman la divina Trinidad, como nosotros la conocemos. Entonces, la doctrina de la Trinidad no se enseña explícitamente así, con esas palabras en el Antiguo Testamento. O sea, ¿se acuerdan que anteriormente había dicho que el sectario que te va a decir, oye, mira, Trinidad no está en la Biblia, la Trinidad no está en la Biblia? Entonces, la palabra Trinidad como no está, ¿cómo puedes decir que es bíblica? Ya, recuerdo si yo les mencioné, bueno, hay diferentes tipos de falacias que utilizan estas personas para querer engañarte, para querer enredarte. También es claro y fundamental de que tú entiendas qué está en la Biblia y qué no está en la Biblia. Y en cuanto a palabras, es necesario que tú sepas qué no está, pero también es necesario que tú sepas que los conceptos sí están, que los conceptos sí están. Cuando dice,
explícitamente con esa palabra en el Antiguo Testamento, aunque citas como el Salmo 2:12, Isaías 48:16, 63, 7 al 14 proporciona la idea de la existencia de un Dios en tres personas. Entonces, te voy a dejar la referencia ahí para que la revise, aunque no estaría mal revisar una. Vamos a ver. Por ejemplo, dice el Salmo 2:12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezca el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados los que en él confían. Alguien que me lea Isaías 48:16, si alguien lo tiene por ahí, estoy solo. No, no. Dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Ujú. Isaías, no, no, perdón. Isaías 48:16 dice que, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Exacto, ahí está. Entonces, hay otros versículos y que sí se puede ver se puede ver la idea de que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bueno, cuando hablamos de Hijo, obviamente estamos eh, reconociendo que es el Hijo de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento. Por ejemplo, voy a buscar un pasaje que también es un pasaje eh, que ha sido bien discutido a través de la historia por los estudiosos. Un momento. Proverbios 34. Si vas a Proverbios 34, obviamente eh, muchos dicen, no, mira, la Trinidad no está en el Antiguo Testamento. La Trinidad no está en el Antiguo Testamento porque no hay pasajes que lo digan así, como dice Mateo, eh, y llegan a esa conclusión. Pero cuando vas a Proverbios 34, dice así, ¿quién subió al cielo y descendió? Dice, ¿quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Y quién afirmó todos los términos de la tierra? Y la pregunta que hace el proverbista es, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Entonces, este pasaje, en, en internet hay una página que se llama cefaria.org. Esa página, esa página es una página que reúne toda la documentación judaica no cristiana, porque no son cristianos, toda la documentación judaica, y yo lo he mencionado anteriormente, eh, que esa documentación se le conoce como el Talmud. El Talmud de Babilonia está ahí, el Talmud de Jerusalén. ¿Qué es el Talmud de Babilonia? ¿Qué es el Talmud de Jerusalén? ¿Qué es la Mishnah? Son documentos judaicos en los cuales ellos ahí discuten todo lo concerniente a la ley y las interpretaciones de los rabinos a través de la historia, ¿ya? Entonces, cuando ellos también tienen comentarios bíblicos del Antiguo Testamento y de todos los libros. Está en inglés, creo que ellos están trabajando para sacarlo en español, pero también está en hebreo. Hay porciones que están en hebreo que no se pueden leer, pero obviamente hoy en día yo digo que con toda la tecnología que hay, decir que no se puede leer algo en un idioma eh, nuestro actualmente, con toda la tecnología que hay, que no se puede, eso es mentira. O sea, a ver, si el texto está en hebreo, también te lo puede traducir en español con todas las herramientas del Google Translate y otras herramientas que hay por ahí. Pero cuando tú revisas esos pasajes, este pasaje de Proverbio, en esos documentos hay una interminable discusión de los judíos en cuanto a ese pasaje. ¿Por qué? Porque para ellos es difícil comprender este pasaje que el proverbista está diciendo.
que el que hizo todo eso, quién subió al cielo y descendió, quién cerró los vientos, los puños, quién puso agua en un paño, quién afirmó todos los términos de la tierra, aquí está diciendo que es, ¿quién es el nombre del que hizo eso? Y dice, ¿y cuál es el nombre de su hijo? Entonces la pregunta es, ¿quién es el hijo? Cuando tú revisas esos documentos en esa página, ellos dicen, su hijo es Israel, su hijo es Moisés, su hijo es Enoc, su hijo el ángel de Jehová, su hijo, y es una lista interminable de comentarios de rabinos, pero ninguno dice que es Jesucristo. Dicen de todo, dicen de todo, pero no dicen que es Jesucristo. Incluso hay una Biblia que se llama la Biblia de Estudios Judaica, que ahí también dice que es Moisés aquí, que Dios hizo eso con Moisés. O sea, que todo lo que Dios, ellos ya saben quién es el primero, pero no saben quién es el segundo. Y eso es interesante, por el simple hecho de que como no creen en Jesucristo como Mesías, y como no creen en la Trinidad, porque del Espíritu Santo ellos tampoco tienen duda. El problema con el tema de la Trinidad es la persona de Jesucristo. Con el Espíritu Santo, los judíos estaban claros, y decían el Espíritu de Dios, bueno, si es el Espíritu de Dios, es de Dios. Y también a ellos les cuesta entender el hecho de que el Espíritu de Dios sea una persona tal cual como lo entendemos nosotros. Pero, pero, porque en el Génesis, desde el primer versículo se ve al Espíritu de Dios moviéndose ahí. Y ellos dicen, bueno, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, eh, es el Santo Espíritu. Ellos saben eso, entienden eso. Pero Trinidad como tal, como Jesucristo, dicen no. Entonces, el testigo de Jehová te dice, no, el Espíritu Santo no, pero Jesús sí, pero Jesús no es Dios, es un hombre. Entonces, si cuando tú comparas todas estas interpretaciones que ellos tienen, cómo se contradicen una con la otra, al final, ellos tienen que pasarse la vida discutiendo estas respuestas cuando el cristianismo ya tiene esa respuesta claramente y la niegan, y la niegan, porque la palabra de Dios ya te lo está diciendo, en el Nuevo Testamento te está diciendo quién es ese hijo, quién es el hijo quién es el hijo de Dios que hizo eso. Y en el Antiguo Testamento eso se ve claramente y en el Nuevo Testamento aún más. Que dice, aunque la palabra en sí no aparece, el concepto es específico y detallado en declaraciones como las de Mateo 3, 16 y 17. Dice, y Jesús después que fue bautizado subió y luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí los pasajes para poder revisarlos si quieres. Pero este pasaje de Proverbios es clave. Y cuando si te tomas el trabajo o quieres dedicarte al estudio teológico, y más que nada, y te metes en esta página y revisas eso, ahí vas a encontrar también rabinos que sí aceptaron la idea de que Dios tenía un hijo en el Antiguo Testamento antes de Jesucristo. Sí aceptaron esa idea, sí la aceptaron. Y después con la evolución cuando vino el cristianismo, empezaron a desechar esa idea, pero habían rabinos en los tiempos antes de Cristo que sí creían esa cosa. Ahí vieron rabinos en los primeros siglos que también aceptaron eso, creyeron eso. Entonces, la historia, cuando revisamos, investigamos historia, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas hermosas que apoyan la doctrina que nosotros creemos hoy en día. Y eso para mí es fascinante en gran manera. Pero ese pasaje de Proverbio es un dolor de cabeza para cualquiera persona que niegue que Jesús es el Hijo de Dios, porque ahí está clarito y desde el Antiguo Testamento ya lo estaba diciendo. Entonces, aquí hay algo para pensar. Alguien me rayó la pantalla, no sé quién fue. Dice, para pensar, explica en su propia palabra, esto no es para que ahorita mismo respondan, porque al final Diego le va a poner el quiz, como dije, pero solamente para que analicen ahí. Dice, expliquen sus propias palabras con evidencias bíblicas el concepto de Dios, Jesucristo, Espíritu Santo y Trinidad. ¿Y en qué forma le ayuda a tener estos conceptos claros? ¿Cómo te ayuda a ti a tener estos conceptos claros? Porque eso eso debería ser una realidad. Tener estos conceptos claros te va a ayudar a ti
en una forma, yo digo que positiva, porque te va a afirmar, va a afianzar tu fe y puedes estar tranquilo de que lo que, de que lo que tú estás creyendo, se está fundamentado en la palabra de Dios, es verdad. Y yo sé que todo el mundo quiere vivir a la luz de la verdad. Nadie quiere vivir a la luz del engaño. Entonces, las Sagradas Escrituras, otro tema que no deja de ser atacado por los sectarios. ¿Eh? La Biblia es la máxima autoridad. La Biblia es la máxima autoridad del creyente, para el creyente, porque ella es la única inspirada. O sea, cuando se dice inspirada es que tuvo su fuente, su origen en Dios, ¿ok? O sea, el hombre no se despertó un día y dijo, ¿sabes qué? Hoy quiero escribir un libro que se llame Biblia y que diga todo esto y que hable de Jesucristo. No, eso jamás ocurrió. Según de Timoteo 3:16, un pasaje muy conocido por muchos. De memoria, ¿alguien lo puede decir? O yo lo leo acá. Según de Timoteo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada, soplada, exhalada por Dios, por decirlo así. Y el Espíritu Santo movió a los autores para escribirla sin error, ¿ok? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo, o mejor dicho, Dios es el originador de su palabra. Y por esa razón es que nosotros debemos dejar que ella misma sea la que diga cuál es su mensaje y qué cosas se tienen que tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, y aquí dice, también se tiene que tomar en cuenta las leyes del idioma, la época cuando fue escrita y los lugares y culturas donde se originó. A mí me encanta esto también porque para nosotros siempre va a ser bueno comprender cómo la palabra de Dios llegó a nosotros actualmente y cómo nosotros podemos entender la palabra de Dios en el contexto en el cual se escribió la Biblia. O sea, si se fijan, la Biblia es una biblioteca de libros con más de 40 autores y cada uno de ellos vivió en épocas diferentes. Entonces, el simple hecho de que ellos hayan vivido en épocas diferentes ya nos da una idea a nosotros de que una persona escribió un contexto distinto, entendiendo las cosas entendiendo que en ese tiempo se entendían diferentes cosas que después no se entendían así, no se creían así. Cuando enseñé en la iglesia del Leviatán y de los monstruos marinos y todo eso, esa idea muy del Antiguo Testamento, pero cuando venimos al Nuevo Testamento, esa idea no se ve tan clara. Entonces, eso te da una idea de que la evolución del entendimiento de los autores en su momento también fue cambiando, como toda sociedad, como toda cultura, entiende algo en su contexto, pero después nos damos cuenta, bueno, ahora cambiaron acá. Ahora eso fue así antes, así se entendía. Bueno, ahora se entiende de una manera diferente. O sea, recordemos que la humanidad, la humanidad está en constante cambio, la sociedad está en constante cambio y esa realidad no es diferente para los autores que escribieron la palabra de Dios. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente cuando nosotros vamos a, a estudiar su palabra, ¿ok? Eh, podemos dar ejemplos, pero obviamente no quiero que se me extienda el tiempo. Dice, no se deben tomar pasajes o versículos aislados y darles una interpretación que choque con el mensaje total de las Escrituras. Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que eh, cuando hablamos de interpretación bíblica, eh,
tú puedes revisar la mayoría de las sectas que se conocen hoy y todos tienen un común denominador. El común denominador de cada una de ellas es este. Este pasaje es difícil de entender. ¿Sabes qué? Dame tiempo para revisarlo y estudiarlo. ¿Y qué hace? ¿Qué hicieron los fundadores de la mayoría de las sectas? Se metieron en su cuarto, en su habitación. Otros se fueron para un lugar lejano. Dice que voy a orar para que el Señor me guíe en la interpretación de este pasaje y yo regreso y después les diré. O sea, el clásico ejemplo fue del fundador de el fundador de los Testigos de Jehová. Creo que si más no me equivoco, su nombre es Charles Russell. Charles Russell. Eh, Esta gente, bueno, este personaje se metió a estudiar la palabra y dijo, ¿sabes qué? Voy a revisar qué significa el pasaje de Daniel porque él no estaba de acuerdo con lo que estaban enseñando en su iglesia. Entonces, bueno, él dijo, yo quiero estudiar esto por mi propia cuenta y se fue solo a estudiar. Y cuando regresa, diciendo, bueno, el Señor me mostró que en el año 1840, si no me equivoco, bueno, el Señor va a venir y va a ser el fin del mundo, etcétera, por el pasaje que está en Daniel, que dice esto, ta, y todo el mundo le creyó. Y todo el mundo le creyó. Entonces, bueno, entonces como Dios se lo mostró a él, entonces ahora le vamos a creer. Y se forma toda esta secta, ¿no? El pasaje dice no es de interpretación privada. El pasaje de Pedro dice no es de interpretación privada. O sea, la palabra no debería interpretarse o sea, bueno, esto es para mí, para más nadie. El razonamiento es lógico porque la profecía no fue traída por voluntad humana. Por el hecho de que no fue por voluntad humana, no puede ser de interpretación privada. Es todo lo contrario. Si Dios lo está dando y los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, entonces todo el mundo debe saberlo. Todo el mundo debe conocer lo que Dios está diciendo. Entonces, eso tiene sentido lógico. Eso tiene sentido lógico. Si no fue interpretación privada, porque no es por el hombre, entonces, y porque tiene su origen en Dios, entonces por ese simple hecho que todos deberíamos saberlo, ¿ok? Todos teníamos que estudiar la palabra de Dios en un contexto comunal, como estamos haciendo ahorita mismo, ¿no? Porque yo puedo aquí estar hablando y todo esto y alguien dice, hey Roberto, pero espérate, mira, dijiste algo en cuanto a este pasaje y yo de buena gana lo tengo que escuchar. Oye, sí, mira, tienes razón, creo que me equivoqué aquí. Bueno, corrijo lo que dije. No me había dado cuenta de esto y eso también es parte del crecimiento y y es parte de de un maestro humilde, ¿no? Que reconoce que tal vez me enseñó algo que sin querer queriendo, como decimos, o sea, enseñó algo que tal vez no conocía, y si él lo reconoce, y le dice, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, lo reconoce. Eso también es parte eso es parte de lo que debería ser un buen maestro también, reconocer que se equivocó y lo dice. Pero decir que yo entendí esto por mi propia cuenta, porque yo lo vi, yo lo entendí así, y Dios me lo mostró así, y nadie puede estar en contra de eso, ahí hay que tener luces amarillas, hay que estar pendiente de eso, ¿ok? Entonces dice, los libros del Nuevo Testamento son, los 39 libros del Antiguo Testamento fueron reconocidos, corrijo, como inspirados por el pueblo judío. O sea, lo que, lo que se está diciendo es que los libros del Antiguo Testamento ya estaban formados desde hace muchísimo tiempo por la comunidad judía, o sea, que hasta cierto punto es una herencia que el cristianismo está heredando de la nación judía, que estos libros del Antiguo Testamento ya ellos eh, los habían considerado como inspirados por Dios. Y si Jesús le dijo, las escrituras son claras y que indican el camino de la salvación, que indican el camino de la salvación. Entonces, por ejemplo, en Lucas 24-25 dice, entonces se les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en toda la escritura lo que de él decían. Y Juan 5:39 dice, escudriñad la escritura porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo quería hacer una aclaración con este pasaje, porque este pasaje es utilizado yo sé que ha sido utilizado
por muchas personas para decir, toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis habla de Jesucristo. Eso es verdad y al mismo tiempo no. Yo no puedo agarrar cualquier pasaje de la Biblia y decir, bueno, aquí cuando habla de los trapos de inmundicia, se está refiriendo a Jesucristo. O sea, no, que acá cuando habla de los leprosos está hablando de Jesucristo. Acá cuando está hablando de los hijos de Dios, no sé qué, de los hijos de Dios y también vino Satanás, y ahí también está hablando de Jesucristo. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, como dice aquí, no se deben tomar pasajes aislados para dar una interpretación que choque con el mensaje. ¿Por qué? Porque a pesar de que el pasaje dice, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en toda la escritura lo que de él decían. O sea, que hasta cierto punto, desde Moisés, los profetas, todo eso, hay un mensaje de que va a venir un redentor. Pero eso no significa que cada vez que leamos un pasaje, ahí queremos meter a Jesucristo. Ahí queremos meter a Jesucristo. Y eso es un error, porque podemos caer en la interpretación alegórica, porque la interpretación alegórica que hace, o sea, si yo no veo a Jesucristo en un pasaje, voy a tratar de ajustar el pasaje para que se pueda meter a Jesucristo ahí. Entonces estamos haciendo una eisegesis, estamos metiendo en el pasaje algo que el pasaje no dice, algo que el pasaje no dice. Entonces, sí, la Biblia entera apunta a un redentor, a un Mesías, al Hijo de Dios. Pero eso no significa que cada pasaje de la Biblia, Génesis 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, hasta Apocalipsis 22, está hablando de Jesucristo en todos los pasajes. Entonces sería el extremo, el otro extremo de decir, sí, la Biblia habla de Jesucristo de principio a fin. Entonces tengamos cuidado con eso. Pero en este punto, hablando acerca de la Escritura, tenemos que tener claro que la Biblia es la máxima autoridad para nosotros eh, como norma de fe y conducta dentro del cristianismo. Hay otras, hay otras corrientes que no tienen solamente la Biblia como autoridad, sino que tienen otros escritos de sus profetas, pseudo profetas, o de sus maestros, y dice, bueno, tienes que leer la Biblia con este documento, porque si no lo lees con este documento, entonces no vas a entender la Biblia. Falso. Eso no es, eso ni siquiera tiene un sustento bíblico eso. O sea, si alguien te dice algo como eso, ¿cómo sustentas con la Biblia eso? No se puede. Entonces, para pensar, explique en sus propias palabras qué es la inspiración de las escrituras y en qué manera esta verdad puede ayudarle a rebatir una doctrina falsa. ¿Ok? Entonces, déjenme ver qué hora es, 8:53. Ya tenemos que ir terminando. Bien, entramos a el hombre y el pecado. ¿Ok? Bien, el ser humano fue creado por Dios. Génesis 1:26 y 27 lo afirman. Salmo 8:3 al 6 dice, su parte material tiene muchas funciones como vista, olfato y otras cosas más. Y su parte inmaterial la tiene también alma, espíritu, corazón, mente, voluntad, lo que es abstracto. O sea, Dios creó a Adán y a Eva perfectos, pero ellos pecaron voluntariamente y ellos decidieron hacerlo. Y la experiencia universal nos demuestra que todos hemos fallado en cumplir perfectamente los estándares morales de Dios según Romanos 5:12. O sea, en pocas palabras, Dios hizo el hombre perfecto, pero el hombre decidió pecar, el hombre falló, y de ahí que vino el pecado a toda la humanidad. Y nunca el ser humano ha podido llegar a los estándares morales que Dios demanda. Entonces, esto y los pecados que comete diariamente no le permiten al ser humano tener comunión con Dios y disfrutar de su reino. O sea, el hombre es pecador, pero no siempre fue pecador. En un inicio, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto, lo hizo sin pecado. El hombre era perfecto, pero él por su propia voluntad se vuelve pecador, se convierte en pecador. En este sentido, en el caso de Adán y Eva, ellos decidieron pecar. Y obviamente por su pecado la humanidad entera fue afectada. ¿Ok? Entonces, esta es la realidad en cuanto al hombre. No, no hay mucho que decir ahí. Obviamente, si ya, bueno, los que estuvieron estudiando el tema de fundamentos de consejería, ahí pudieron leer bastante acerca de la composición del hombre, de antropología, y son libros muy buenos para revisar acerca de todo lo que el hombre
acerca de todo lo que el hombre es. Pero en este caso que estamos viendo ahorita mismo, bueno, Dios hizo al hombre perfecto y el hombre decidió desobedecer a Dios y por su desobediencia, entonces toda la humanidad quedó separada de Dios. Entonces, por esa razón era necesaria la salvación, era necesaria la salvación. Cuando hablamos de la salvación, dice, al ver el ser humano incapaz de salvarse a sí mismo, Dios lo buscó y planeó su redención. El Hijo de Dios quitó la culpa y la paga del pecado por medio del sacrificio en la cruz, como lo vimos hace un par de láminas atrás, enseñando que Jesús murió por nuestro pecado. Y este sacrificio se realizó una vez y es suficiente, es decir, no necesita que se le agregue algo más. Hebreos 10, 11 al 14 afirma eso. Entonces, esta salvación, por gracia, dice favor que no se merece, porque la gracia en realidad es a que Dios nos está ofreciendo algo que no merecemos, dice, se recibe no por la iglesia, ni por las obras, ni por los ritos, ni por la ley, sino por la fe. O sea, confiando en lo que Jesús hizo por nosotros, colocar tu confianza en eso. Entonces, la salvación se da así. Dios hizo algo por nosotros, tú decides creerlo. Es tu responsabilidad creerlo. Y en el momento en el cual tú lo crees, tú llegas a ser salvo. Fácil, fácil, pero es fácil para nosotros, pues no fue fácil para Dios. Y aún siendo fácil para nosotros, hay gente que decide rechazar todo lo que Dios ha hecho por ellos. Entonces, por esa causa, muchos no van a ser salvos. La iglesia, estas son las doctrinas que estamos viendo que como creyentes deberíamos tener claros, tener claramente en nuestra mente para contrarrestar los ataques de las sectas, ¿ok? La iglesia. Según el Nuevo Testamento, la verdadera iglesia está formada por todas las personas que alrededor del mundo confían en Jesucristo como su suficiente Salvador. Según 1 Corintios 1, 2. Después dice, un día a esta verdadera iglesia será arrebatada y llevada por Cristo al cielo para disfrutar de recompensas por su servicio y amor a Él. Entonces, la iglesia, nosotros entendemos, como acabo de mencionar, todos los creyentes que han confiado en Jesucristo como su Salvador. Lastimosamente, ahí, ¿se acuerdan que en el estudio anterior habíamos visto que hay grupos de sectas que dicen que Jesucristo, creen que Jesucristo es todo lo que dice ser, pero tienen una idea distorsionada de este Jesucristo? No, dicen, sí, Jesucristo es mi Salvador. Sí, Jesucristo murió por mí, pero dicen, bueno, Jesús no es Dios, o Jesús no puede ser el Hijo de Dios. Entonces, lo que están diciendo ellos es que creen que pueden ser salvos por alguien que no es Dios en sí mismo. O sea, un hombre me salvó, no fue Dios. Y en el Antiguo Testamento se afirma de principio, de muchos pasajes, que el único que salva es Dios. Por eso es necesario creer que Jesús es Dios, porque la idea de la deidad de Cristo en el Nuevo Testamento, cuando el sumo sacerdote le pregunta a Jesús y le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús se lo afirma y dijo, no solamente, Jesús no se lo niega, sino que se lo afirma y le dice, y de ahora veréis al Hijo del Hombre descender del cielo en las nubes con el poder de Dios. Entonces el sumo sacerdote se rasga la vestidura. ¿Por qué? Porque él entiende que lo que Jesús está diciendo es una referencia de Daniel, donde se habla del Hijo del Hombre que está sentado a la diestra del poder de Dios. Y los judíos de los tiempos de Jesús entendían que ese que estaba a la diestra del poder de Dios era igual a Dios. Por eso él dice blasfemia. O sea, está cometiendo una blasfemia. Entonces, cuando tú niegas a Jesús como Dios, estás negando a Jesús como Dios, estás negando a Dios mismo, a pesar de que digas que estás creyendo en Jesús. Es una contradicción en sí misma, porque creen que alguien te puede salvar, pero estás creyendo que no es Dios el que te puede salvar, pero estás creyendo que Jesús te puede salvar, pero estás creyendo que Jesús no es Dios. Entonces, ¿cómo puedes pensar que Dios te puede salvar si no crees que Jesús es Dios? Entonces, cuando hablamos de la iglesia, hay iglesias que no creen eso. O sea, hay iglesias que no creen que, que Jesús es Dios y por lo tanto, yo no me atrevería a llamarle iglesias a estas sectas que afirman eso.
Y todos nosotros que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador, estamos confiando de que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios. Entonces, la iglesia bíblica o la iglesia verdadera que yo considero, conforme a lo que la Biblia enseña, es que tiene tiene una visión adecuada de quién es la persona de Cristo. Y las personas que creen en el Señor Jesucristo, en esa dirección, llega a ser parte de la iglesia. Dice, un día a esta verdadera iglesia será arrebatada y llevada por Cristo al cielo para disfrutar de la recompensa por su servicio y amor a Él. El tema de la recompensa también es algo interesante porque sería injusto, creo que en un estudio lo mencioné, sería injusto que Dios recompensa a todos por igual, a pesar de que unos hicieron más y otros hicieron menos. O sea, esa idea no se ve en en el Nuevo Testamento. Dios va a recompensar a cada uno conforme a su labor, pero para poder Dios recompensarlo, esta persona tiene que involucrarse en el servicio a Dios porque ella es parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Entonces, cuando nosotros creemos que la iglesia va a ser arrebatada y llevada por Cristo al cielo, eh, eso es, obviamente, como dice aquí, parte de los versículos que están aquí. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que, a los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Alguien me dijo, no, Roberto, yo no creo en el arrebatamiento. Yo le pregunté, ¿y dónde tú ubicas este pasaje entonces? Y me dice, no lo he revisado. Yo no he revisado eso, Roberto. Y otros dicen, eso va a pasar inmediatamente. Eh, eso va a pasar inmediatamente, cuando el Señor venga, eso ocurre, después, inmediatamente después viene el arrebatamiento y después viene, por ahí mismo viene la venida de Cristo. Otro dice, no, viene la venida de Cristo y después al final viene el arrebatamiento. Y hay un montón, obviamente esto se toca en escatología, que son doctrinas de los últimos tiempos, se revisan todas las posiciones, pero la posición de nosotros, de la Iglesia Bíblica Panamá, es que si creemos en el arrebatamiento de la iglesia, y es un tema bastante amplio, se puede revisar. Entonces, la iglesia verdadera, lo que hemos confiado en Cristo, lo que hemos confiado en Cristo. Hay lugares que dicen ser iglesias, pero cuando vas y preguntas cómo ustedes llegaron a ser salvos, no mencionan a Jesucristo, no mencionan nada de eso, entonces, pero tienen el nombre de iglesia, tienen el nombre de iglesia, pero tienen una visión distorsionada de quién es la persona de Cristo. Y se acuerdan que cuando vimos arriba la doctrina de Cristo que dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. O sea, que quitas a la persona de Jesucristo, no puedes decir que eres parte de la iglesia si quitas a Cristo. Todo esto está conectado, si te fijas. Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la salvación, la iglesia, todo eso está conectado. Si quitas uno, se cae todo lo demás. No, podemos decir que si quitamos uno fundamental, entonces podemos preguntarnos si de verdad somos una iglesia o somos una secta. Entonces, el mundo y los ángeles, el mundo de los ángeles, Cristo enseñó que Dios tiene ángeles que lo sirven y cumplen sus planes. Ahí están los pasajes. Y también dijo que Satanás y los demonios existen. Eh, hay un autor que niega esto, dice que Satanás y los demonios, todo eso es simbólico, metafórico, que eso no es real, que eso tiene que ver más con la parte oscura del hombre, que, que se refleja en las escrituras, la parte negativa nuestra se refleja en las escrituras como Satanás y los demonios, pero no es que ellos existen realmente. Eh, hay una corriente mística judaica que enseña eso, ¿ok? Se les conoce, se les llama, porque hay diferentes tipos también de esta corriente, que son los cabalistas. Son los cabalistas. Entonces, ellos tienen diferentes corrientes y algunos de ellos enseñan que Satanás y los demonios eso no existen. Que nada de eso, eso es como la parte negativa del hombre que se manifiesta en nuestro, como que esa es la parte negativa del hombre que puede obrar en favor nuestro, pero que es la parte negativa nuestra. Es bien complejo cómo ellos explican eso, pero eso es para que tengan una idea. Dice, en todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se menciona muchas veces que estos seres, por lo que se sabe que son reales, aunque no se les puede ver, porque son seres espirituales, ¿ok? Y vida futura, la vida futura dice, toda persona
Toda la persona tiene en vida la oportunidad de recibir o rechazar el perdón de Dios a través de Cristo. Si lo recibe, al morir, pasa directamente a gozar de la presencia del Señor. Creemos eso, que cuando una persona muere, pasa directamente a estar en la presencia del Señor, conforme a los pasajes que aquí están. Pero si lo rechaza, espera el juicio de Dios y será atormentado, ¿ya? Conforme a los pasajes que aquí están. Entonces, un día todas las personas resucitarán para vida eterna y otras para vergüenza eterna, según Daniel 12:2. Quienes rechazaron a Cristo serán juzgados según sus obras y luego serán echados al agua de fuego y azufre juntamente con Satanás y sus demonios. Allá en el estudio bíblico que tuvimos en el día familiar, dice el infierno y el agua de fuego es lo mismo, y uno dijo que sí y otros decían que no. Bueno, aquí estamos viendo ya una distinción. Dice, después de la venida de Cristo a la tierra, reinará con los suyos por 1000 años, y luego Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva donde su pueblo gozará para siempre sirviéndolo y adorándolo. Entonces, esto ya tiene que ver con acontecimientos futuros, creemos eso. Incluso las sectas tienen una posición diferente en cuanto a los acontecimientos futuros. Ellos dicen que no habrá castigo, sino que habrá una aniquilación del alma. Cuando veamos las sectas, que las que vienen más adelante, vamos a ver que ellos creen en cuanto a estas cosas, porque muchos de ellos dicen, no, no hay un reinado de 1000 años, el milenarismo no es bíblico. Otros dicen, no, ¿cómo Dios va a condenar eternamente a las personas si es un Dios de amor? Eh, entonces Dios lo que va a hacer es que Dios lo va a aniquilar, o sea, van a dejar de existir. Eh, otros dicen, otros dicen que la salvación, bueno, esta secta dice, bueno, si tú quieres vivir en el futuro o tú quieres tu futuro va a depender mucho de qué tú haces hoy en día, qué tantas obras haces. Entonces ellos dicen, hay que obrar, hay que moverse, hay que hacer para poder tener una recompensa y en el futuro ganarme la vida eterna. O sea, la concepción de cómo va a ser el futuro de ellos descansa sobre qué puedes hacer o no hacer ahora, pero está totalmente disociada de cómo una persona llega a la salvación realmente, como la Biblia enseña. Por eso es necesario saber el tema de los acontecimientos futuros. Entonces, para pensar, ya aquí dejo estas 4 preguntas. ¿Cómo puedes explicar lo que la Biblia dice en cuanto a la vida futura? Escoja uno de los temas considerados para mayor estudio, explíquelo en sus propias palabras a una persona de su iglesia y cuáles de todos esos temas descritos necesitas conocer más. Entonces, en resumen, para terminar, ya son las 9, dice, Dios Trino es creador de todo cuanto existe, la Biblia fue inspirada por él y por todo, y por lo tanto es la máxima autoridad para el cristiano. Jesucristo es el Dios hombre, hace posible la salvación a través de su muerte. Todo ser humano es pecador, aquí está bien resumido, dice, y no puede salvarse confiando en buenas obras, ya que estas no son suficientes para complacer a Dios. Dice, para salvarse es necesario depositar plena confianza en lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Las Sagradas Escrituras hablan de la existencia de los ángeles y los demonios y de un juicio venidero para todos los que no creyeron en Cristo. Y la Iglesia Universal verdadera gozará del reino venidero con Cristo. Entonces, aquí sería, aquí terminaríamos la exposición. Voy a parar la grabación y para entrar al tiempo de preguntas y respuestas y comentarios, ¿ok?